Número 9. James Joseph Dresnok. Al igual que muchos niños que crecen sin un hogar estable, James Joseph Dresnok se unió al ejército de los Estados Unidos después de terminar la escuela secundaria, con la esperanza de seguir el camino correcto y establecer una vida mejor para sí mismo. A principios de la década de los 60 estuvo estacionado en el lado surcoreano del paralelo 38, que separa al país de su vecino comunista del norte. Dresnok pronto descubrió que, si bien los militares brindaban estructura, venían con lo que él sentía que era una falta de libertad. Un día decidió que estaba harto de su vida tal como la conocía. Abandonó su puesto y cruzó a Corea del Norte, donde fue arrestado y llevado a Pyongyang para ser interrogado. Fue una decisión de una fracción de segundo, pero irreversible. Una vez que Dresnok estuvo bajo la custodia de Corea del Norte, ya no tenía el control sobre su futuro. Él y otros 3 desertores estadounidenses pasaron años aprendiendo la cultura, el idioma y la ideología del Estado canalla bajo la atenta mirada de sus cuidadores. Intentaron escapar una vez a través de la embajada rusa, pero fueron devueltos rápidamente a los norcoreanos. Eventualmente obtuvieron la ciudadanía y los privilegios que conlleva vivir en Pyongyang, donde los ciudadanos más leales tienen una existencia relativamente agradable en comparación con los que viven en el campo. Dresnok se hizo famoso por interpretar el papel de un villano estadounidense en películas de propaganda. Se casó y tuvo 3 hijos, y el gobierno lo cuidó hasta el día de su muerte. En el documental de 2006, Crossing the Line, dijo que no se arrepentía de desertar a Corea del Norte, pero incluso si lo hubiera hecho, habría sido castigado por admitirlo, lo que hace que uno se pregunte si Dresnok simplemente aprovechó al máximo sus circunstancias después de tomar una decisión que le cambió la vida y de la que no pudo retractarse. Número 8. Leslie J. Lindor. Leslie J. Lindor era sargento de personal de la División de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos en Fort Hood, Texas. En 2018, su esposa Rachel, de 34 años, fue encontrada muerta. Una investigación descubrió que meses antes Lindor había emprendido una búsqueda para adquirir una neurotoxina mortal llamada tetrodotoxina, que se encuentra en el pez globo y en varias otras especies marinas. Le dijo a su comandante que viajaría a Florida, pero en cambio fue a Haití para encontrarse con alguien cara a cara para hablar sobre cómo obtener la toxina. Lindor supuestamente intentó envenenar a Rachel varias veces antes de su muerte, incluso en 2 ocasiones en las que puso polvo en sus zapatos y en el asiento de su automóvil. También puso el veneno en el agua y la comida de su esposa durante un viaje a Haití. El plan finalmente tuvo éxito, lo que provocó una investigación conjunta por parte del ejército y del departamento de policía local. Varios meses después, los detectives arrestaron a Lindor por una serie de cargos, incluido el asesinato de Rachel, así como por el uso indebido de los sistemas de información del gobierno para rastrear denuncias penales e interferir con la investigación sobre él mismo. Finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad que implicó declararse culpable del cargo de asesinato, junto con acecho, desobedecer a un suboficial, conspiración para cometer asesinato y 3 cargos de intento de asesinato. Lindor fue dado de baja deshonrosamente del ejército y sentenciado a 70 años de prisión. Número 7. MARSOC 3. En la víspera de Año Nuevo de 2018, 2 marines condecorados del Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Marinas y un ayudante médico de la Marina fueron confrontados por un contratista civil extremadamente borracho, llamado Richard Rodríguez, frente a un establecimiento de bebidas en Kurdistán, Irak. Rodríguez había sido expulsado del establecimiento por ser agresivo con uno de los hombres, conocido como MARSOC 3. Esperó afuera a que salieran y comenzó a golpear al sargento de artillería Danny Drager en la cara. El sargento de artillería Josh Negron intervino y derribó a Rodríguez con un solo golpe. Las imágenes del inquietante encuentro muestran a los amigos de Rodríguez huyendo de la escena, dejando a MARSOC 3 para cuidar a Rodríguez durante toda la noche. A pesar de sus diferencias, los hombres hicieron lo correcto y llevaron a Rodríguez de vuelta a la base. En algún momento durante la noche dejó de respirar. El suboficial jefe de Marina, Eric Gilmet, realizó medidas para salvar la vida de Rodríguez, quien fue trasladado de urgencia a un hospital en Alemania. Murió 4 días después al ahogarse con su propio vómito. En lo que muchos describen como una de las mayores injusticias militares de la historia, MARSOC 3 enfrenta una serie de cargos que incluyen homicidio negligente, homicidio involuntario, obstrucción de la justicia y negligencia en el cumplimiento del deber. Los abogados defensores argumentan que los soldados actuaron en defensa propia y están tratando de que un juez desestime los cargos por completo. Si son declarados culpables, los hombres serán dados de baja sin honores y podrían pasar más de 20 años tras las rejas. Número 6. Error en la propuesta de matrimonio. El ejército nigeriano tiene una política contra el comportamiento romántico mientras se viste el uniforme. Una mujer soldado fue arrestada recientemente por violar esa regla, cuando aceptó una propuesta de matrimonio mientras estaba de servicio. Se vio en problemas después de que aparecieran imágenes de ella aceptando el anillo en las redes sociales.
sociales, pero la gente se apresuró a criticar a los militares por arrestar a la mujer. Un portavoz del Grupo de Empoderamiento de la Mujer y Asistencia Legal acusó al ejército de discriminar a los soldados y señaló que los hombres han hecho cosas similares sin meterse en problemas. La activista de derechos humanos y ex candidata presidencial de Nigeria, Omoyele Sowore, calificó la medida de misógina. La propuesta provino de un aprendiz del Cuerpo Nacional de Servicios Juveniles, el programa de capacitación juvenil obligatorio de un año de duración del gobierno. El programa implica aprender bajo el ejército y es presumiblemente donde se conoció la pareja. Muchas personas se alegraron por la pareja y ofrecieron sus felicitaciones después de ver el conmovedor video. Desafortunadamente, los superiores de la mujer no estuvieron de acuerdo y señalaron que su trabajo era entrenar reclutas, no involucrarse románticamente con ellos. Cuéntanos lo que piensas sobre esto abajo en los comentarios y asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte al canal. Número 5. La desaparición y muerte de Vanessa Guillén. La soldado del ejército de Estados Unidos, Vanessa Guillén, tenía solo 20 años cuando desapareció de Fort Hood, Texas, el 22 de abril de 2020. Sus restos desmembrados fueron encontrados más de 2 meses después a lo largo del río León. Poco después, otro soldado alistado llamado David Robinson huyó de Fort Hood. El joven de 20 años se disparó fatalmente mientras la policía intentaba detenerlo bajo sospecha de haber asesinado a Vanessa. La novia de Robinson, Cecily Aguilar, de 22 años, fue acusada de ayudarlo a destruir y enterrar el cuerpo de Vanessa. Ella enfrenta numerosos cargos federales relacionados con su presunto papel en el crimen. Más tarde salió a la luz que antes de que Vanessa desapareciera le había dicho a su familia que un sargento la estaba acosando sexualmente. También comenzó a perder peso y parecía cada vez más estresada y poco saludable. Otras mujeres soldados se habían quejado del mismo individuo, pero sus informes fueron pasados por alto. Vanessa le aseguró a su madre que ella sola podría manejar el problema y optó por no presentar una queja formal. Después de que se descubrieron sus restos, su familia criticó el manejo de la investigación por parte del ejército, que pronto cayó bajo el escrutinio público generalizado. Un panel civil independiente encontró numerosos problemas con la forma en que se llevó a cabo la investigación, incluida una gran cantidad de errores de novatos entre detectives sin experiencia. No habían investigado a fondo a Robinson inmediatamente después de la desaparición de Vanessa y optaron por no llegar al fondo de las historias y los detalles abiertamente contradictorios de otras personas que entrevistaron. Los investigadores incluso tuvieron problemas para articular la causa probable necesaria para obtener órdenes de arresto. No fue hasta que el general de división Scott Effan comenzó a investigar si se tenían suficientes recursos y experiencia que estos problemas se hicieron evidentes. Lamentablemente, las deficiencias de la investigación no comenzaron con el caso de Vanessa. Una mirada más cercana reveló un patrón preocupante de investigaciones fallidas, recursos desperdiciados y actividades infructuosas dentro del departamento. El año pasado, el ejército anunció planes para reestructurarse y mejorar sus políticas para evitar que la historia se repita. Número 4. James Mold. Ha pasado poco más de un año desde que una turba de varios miles de personas irrumpió en el Capitolio de los Estados Unidos en una furia violenta, lo que resultó en 5 muertos y numerosos heridos. No todos los que participaron en la insurrección fueron arrestados de inmediato. De hecho, las autoridades tardaron un tiempo en localizar a muchos de los alborotadores. Un veterano del ejército llamado James Mold estuvo entre los que lograron pasar desapercibidos inmediatamente después de la rebelión. Dejó el servicio activo como sargento en 2016. Desde entonces hasta 2020 se desempeñó como ingeniero de combate en la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York. Después del ataque al Capitolio, Mold decidió reincorporarse al ejército. Cuando la ley finalmente lo atrapó a finales del año pasado, estaba estacionado en Fort Bragg, en Carolina del Norte. Era la 6ª persona que era miembro del ejército en el momento de su arresto, pero fue el primer miembro del ejército que no estaba alistado cuando participó en el motín. En un comunicado a CBS News, el portavoz del ejército, el teniente coronel Gabriel Ramírez, explicó que el ejército desconocía la participación de Mold en la insurrección y cualquier otra información que lo hubiera descalificado para volver a alistarse. Ramírez también aseguró al público que el ejército realiza verificaciones exhaustivas de antecedentes y otras evaluaciones para descartar a los solicitantes que no pertenecen al servicio. El ejército dijo que estaba cooperando con el FBI para mejorar el proceso de preselección, pero según los informes, el FBI sabía de la participación de Mold poco después del ataque. Aparentemente no lograron arrestarlo hasta meses después, cuando los investigadores lo acusaron de una serie de delitos violentos, como agredir oficiales y rociarlos con productos químicos. Mold argumentó que simplemente quedó atrapado en la multitud que se acercaba más y más al edificio del Capitolio, lo que no le dio más opción que moverse con ellos. Los fiscales, por otro lado, están acusando a Mold y su coacusado de abrirse paso al frente de la multitud. Actualmente está tras las rejas mientras espera juicio. Número 3.
Dwayne Rico Hall. Un peatón murió recientemente y otro resultó gravemente herido en Savannah, Georgia, cuando fueron atropellados por un vehículo que huía de la policía. Los oficiales intentaron detener el Dodge Charger rojo después de notar que aceleraba, pero el conductor se negó a obedecer y se produjo una persecución. La policía finalmente decidió poner fin a la persecución según las políticas del departamento y por razones de seguridad. No fue hasta después de que terminó la persecución que el vehículo golpeó a las dos víctimas y mató a Brandon Hamby de 40 años. El automovilista huyó del lugar. Los espectadores horrorizados dijeron que el choque sonó como una explosión y que fue seguido inmediatamente por gritos. Siguiendo una pista varios días después, la policía encontró un vehículo con daños consistentes con la colisión. Pertenecía a un soldado llamado Dwayne Rico Hall, que estaba estacionado en las cercanías de Fort Stewart. La patrulla estatal de Georgia lo llevó para interrogarlo y, según los informes, confesó el atropello y la fuga mortal. Hall se encuentra actualmente detenido en la cárcel del condado mientras enfrenta un cargo de homicidio vehicular en primer grado. Una investigación sobre el incidente está en curso. Mientras tanto, los lugareños piden mejores medidas de seguridad para proteger el creciente número de peatones en el área. Número 2. Stuart Scheller. El exteniente coronel de la Marina Stuart Scheller provocó una acalorada controversia el año 2021, cuando publicó una serie de videos de él mismo en uniforme, criticando duramente la abrupta retirada de las Fuerzas Armadas estadounidenses de Afganistán. El soldado registró su primera queja viral en agosto después de que 13 militares estadounidenses murieran en un ataque suicida con bomba en Kabul. En sus videos criticó a funcionarios de alto rango y exigió rendición de cuentas por lo que consideró una salida defectuosa del país. Scheller fue sometido a consejo de guerra por sus polémicas publicaciones. Renunció voluntariamente a la infantería de Marina mientras el caso avanzaba en el sistema de justicia militar. Mientras tanto, varios políticos testificaron a favor del exsoldado caído en desgracia, quien tenía un historial notable hasta que comenzó a publicar los videos. También recibió el apoyo de otros veteranos que habían servido junto a él en los Estados Unidos, en Irak y Afganistán. Scheller se declaró culpable de 9 violaciones del Código del Uniforme de Justicia Militar, incluido el desprecio hacia funcionarios, la falta de respeto hacia oficiales superiores, desobediencia deliberada a un oficial superior, abandono del deber y falta de obediencia a una orden o regulación y conducta impropia. El coronel Glenn Hines, el juez que presidió el caso, tuvo en cuenta el historial impecable de Scheller al decidir su sentencia. Reprendió al exinfante de Marina y le ordenó perder $5,000 de su salario. El abogado de Scheller, Tim Parlatore, le dijo a USA Today que él y su cliente estaban muy satisfechos con el resultado y que pensaban que la decisión del juez era muy justa. Si bien la conducta de Scheller terminó efectivamente con su carrera militar, es cierto que las cosas podrían haber resultado mucho peor. Al comienzo del juicio se enfrentaba a la posibilidad de tener que renunciar a 2/3 de su salario todos los meses durante un año. También logró evitar un retiro deshonroso. Número 1. Polémico video de COVID. Un hombre que dijo ser un soldado alemán fue arrestado recientemente después de publicar un video que contenía amenazas en las redes sociales. Las desagradables imágenes mostraban al autoproclamado sargento de personal ordenando al ejército que levantara las restricciones de COVID-19 y que cancelara un mandato de vacunación planificado para los militares. Exigió una respuesta para el día siguiente y afirmó con firmeza: esto es una advertencia, pero las autoridades no estaban dispuestas a ceder ante los requisitos del hombre. En cambio, lo arrestaron en Múnich en medio de una protesta contra las políticas del coronavirus. En un tuit, el Ministerio de Defensa alemán acusó al sospechoso de hacer amenazas inaceptables contra el Estado y dijo que estaba en proceso de examinar las posibles consecuencias. No hay lugar para alguien como él en el ejército del país, según la ministra de Defensa, Christine Lambrecht, quien escribió que las Fuerzas Armadas necesitan personas que se mantengan firmes en la Constitución de Alemania. Además, afirmó que cualquiera que carezca de estos valores no tiene lugar en el ejército. Alemania no es el único lugar donde las personas están marcadamente divididas cuando se trata de sus opiniones sobre cómo se debe manejar la pandemia del COVID-19, y aunque no es tan simple como etiquetar una escuela de pensamiento como correcta y la otra como incorrecta, ciertamente no hay necesidad de actuar de manera agresiva y amenazante. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. Si deseas conocer más casos impactantes en los que los soldados se portaron mal, déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones, así verás otros videos increíbles como este.